Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 1 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a tratar el tema que corresponde, que es tipología textual parte 1, y específicamente vamos a abordar los textos lineales. Es importante decirles que la sesión del día de hoy se va a concentrar justamente en ver estas modalidades de tipos de texto que se van a desarrollar durante todo el ciclo, ¿no? Para que reconozcan la tipología y vamos a aprovechar también que por cada una de esa tipología, bueno, se presentan obviamente las preguntas. Vamos a aprovechar para hacer un ejercicio de comprensión lectora de esas preguntas, pero todavía sin abordar la parte teórica. A partir de la siguiente semana ya vamos a ir viendo la parte teórica ya de esto central que corresponde a la tipología específicamente de preguntas. Pues bien, cuando hablamos nosotros de habilidad verbal, hablamos de las competencias cognitivas que se reúnen en la habilidad verbal específica, que hacen que el curso comprenda un eje temático de carácter transversal, en tanto que éstas están ligadas con el eficiente manejo del lenguaje. Asimismo, ya que a partir del razonamiento de textos de diversas temáticas, el discente desarrolla las destrezas que le permitirán sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir y determinar potenciales incongruencias, el curso de habilidad verbal adquiere una importancia singular. Efectivamente, como acabamos de leer, este curso de habilidad verbal está de una u otra forma no vinculado no con lo que es lenguaje, y que finalmente pues viene a ser un eje que atraviesa no el curso justamente por esta vinculación natural que hay. Sin embargo, es importante precisar también que este curso de habilidad verbal es importante no solamente para que nosotros podamos concretar, ¿no? Con éxito estas destrezas, ¿no? Que tienen que ver con los tipos de pregunta, como es lograr extrapolar, inferir, determinar tema, idea principal. No solamente lo tenemos que ver en esa vía como parte para ingresar a la universidad, ya sea a través de la pre o del examen de admisión. Tenemos que ver este curso de habilidad verbal em, como una forma, una herramienta que nos va a permitir llevar con éxito nuestra vida universitaria. Como ustedes saben, en San Marcos se tiende mucho a lo que es la investigación, ¿no? Eso nos liga mucho a la búsqueda de información, a la lectura profunda de contenidos diferentes, ¿no? Para desarrollar obviamente los trabajos pertinentes, y por ello tenemos que estar, digamos, preparados para hacer ese proceso de manera permanente en diferentes cursos. Entonces, la información que se va a entregar a lo largo de este curso, repito, va más allá de poder tener esta destreza de desarrollar con éxito, ¿no? Preguntas para ingresar a la universidad. Nos va a permitir mantenernos en la universidad a través de un sistema de estudio muy vinculado, pues, ¿no? A la lectura, a la comprensión de textos,
y que esto obviamente deben de alguna manera cultivar desde ahora. Pues bien, ¿cuál es la modalidad del curso de habilidad verbal? La modalidad idónea de la asignatura es el taller, el cual se llevará a cabo siguiendo la siguiente secuencia. Antes de ver la secuencia, es importante indicar este aspecto. El curso, como es el desarrollo de la habilidad verbal, efectivamente va a requerir mucha aplicación y la aplicación viene por parte de ustedes. En lo que corresponde a la parte teórica, se les va a dar obviamente los conceptos, las características, los tips por cada uno de los tipos de pregunta. Em, lo cual hace que esto sea muy puntual, muy preciso, ¿no? La teoría no es muy larga, es muy puntual. Sin embargo, es muy importante tenerla en cuenta para desarrollar con éxito cada uno de los tipos de pregunta. Pero es importante recalcar también que cuando ustedes escuchen el concepto, ¿no? Las reglas para cada tipo de pregunta lo van a comprender muy fácilmente. La dificultad va a estar en la aplicación de las mismas, ¿no? Porque yo puedo comprender fácilmente cuando veamos la otra semana lo que es tema central, idea principal. Em, la dificultad, la diferencia en el proceso va a estar justamente cuando abordemos de repente un texto descriptivo, un texto científico, un texto filosófico. Obviamente la complejidad del contenido es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, yo voy a lo siguiente. Es importante que ustedes este curso de habilidad verbal lo desarrollen mínimamente siguiendo las prácticas, siguiendo las indicaciones que se dan, bueno, en el horario que vamos a tener las clases, ¿no? Y muy aparte, bueno, ustedes, si es necesario que practiquen también, ¿no? Y sobre todo tengan muy en cuenta también este aspecto del vocabulario. Es necesario que vayan haciendo su lista de palabras, buscando el significado, ¿no? En el diccionario y lo deben ir aprendiendo, ¿no? Porque si bien es cierto, en las clases, en las sesiones, ustedes van a poder, y eso está muy bien, buscar la palabra que no entienden en algún diccionario que tengan a la mano, ¿no? O googleando también. Para el examen no vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces es bien complejo pasar el momento de no poder comprender una parte del texto, no poder comprender una pregunta porque hay una palabrita que no sabemos qué significa. Entonces, desde hoy comienza justamente esta especificación. Deben ir anotando hacia un lado las palabras, buscándolas en el diccionario, ¿no? Escribiéndolas, haciendo un mini diccionario y sobre todo ir aprendiéndolas, ¿no? La siguiente semana, en la siguiente separata, hacer lo propio y ustedes van a ver que de aquí a un tiempo van a ver un grupo de palabras, ¿no? Que se han incorporado, no a su vocabulario, pero sobre todo que van a poder entender qué significa, ¿no? No tenemos absolutamente conocimiento de toda la variedad, ¿no? De palabras. Pues bien, habiendo indicado eso, es importante entonces que para el desarrollo de este taller ustedes estén con la actitud de querer leer, la actitud para que estén concentrados, ¿no? Porque esa es la única forma. Como repito, la parte teórica va a ser puntual, precisa, ¿no? Y digamos, el éxito de su aplicación va a estar en función de la concentración que ustedes tengan cuando lean el texto.
¿no? Entonces ustedes se van a encontrar en dos momentos. Ah, es muy fácil eso de la tipología, yo ya lo sé. Entonces, como ya lo escuché, de repente me pongo a hacer otra cosa. No es así. Sigan el proceso, sigan las lecturas, porque gran parte del éxito también del curso va a ser que ustedes comiencen a analizar, ¿no? Cómo se formulan las preguntas, ¿no? Se van dando cuenta, ustedes ese es un análisis que tienen que hacer. Por ejemplo, hay una tipología de pregunta sobre tema central. Bueno, una pregunta clásica es, determine cuál es el tema central. Y bueno, eso está relativamente fácil porque nos están indicando la frase clave que es tema central. Pero no todas las preguntas que buscan determinar el tema central se presentan de esa manera clásica y sencilla. Hay varias formas de preguntar por tema central. Entonces, ¿qué implica eso? Que conforme vayamos leyendo, den cuenta, se vayan dando cuenta de cómo se plasman, cómo se plantean las preguntas por tema central, cómo se plantean las preguntas por idea principal, porque igualmente no siempre nos van a decir cuál es la idea principal, no siempre. Hay otras formas de preguntar y eso ya implica de que ustedes desde el inicio estén muy atentos y como verán, el proceso en cada sesión va a ser muy importante. No se queden con la idea de que la teoría la entendí y entonces me pongo a hacer otra cosa. No. La práctica, la aplicación, ¿no? En cada separata que hay contenidos diversos, los va a ir ayudando, ¿no? Los va a ir ayudando de manera gradual. Pues bien, ¿en qué consiste este taller? ¿Qué es lo que tienen ustedes en la diapositiva? El primer check nos dice presentación fundamentada de la habilidad, que puede ser jerarquía textual, competencia léxico-semántica, coherencia textual, inferencia y extrapolación. Bueno, en conclusión, este primer check tiene que ver con que todas las sesiones vamos a comenzar con clase, vamos a dar la teoría. Esto que les acabo de decir, bueno, hoy día nos toca ver idea principal, bueno, damos el concepto, las características, los tips, ¿no? Eso hacemos en la primera parte, todas las semanas. Una vez que terminamos eso, pasamos al desarrollo de la separata, ¿no? Generalmente esta parte teórica con sus ejemplos los tenemos, como ven ahora, en un PPT y terminando el mismo vamos a pasar a la separata. ¿Qué vamos a tener en la separata? Bueno, los ejercicios, ¿no? Ustedes tienen en la separata también la parte teórica, la parte conceptual, ¿no? Y los ejercicios, los textos. Entonces vamos a pasar justamente a eso, que tiene que ver con el segundo check. Actividades guiadas por el docente y resueltas por los propios estudiantes. Bueno, ya en la separata les diré, bueno, vamos a leer ahora en silencio y vamos a resolver el texto 1, ¿no? El texto que corresponde. Entonces, todos apagamos el micro y ustedes van a ir leyendo y resolviendo y luego de unos minutos ingreso nuevamente con micro abierto para ir resolviendo. Es decir, pasamos al último check, retroalimentación después del cotejo de respuesta. Es decir, vamos a ir leyendo la primera pregunta, pidiendo las claves, ¿no? Ustedes seguramente van a acertar, en algunas otras cosas, en algunas otras preguntas no. Bueno, vamos dando la explicación por qué es la clave C y por qué no es la B, la A, o bueno, lo que hayan contestado. Esta viene a ser justamente la modalidad del curso habilidad verbal. Teoría concreta y pasamos a la aplicación. Y la aplicación, chicos, es, yo diría, pues 90% ustedes, ¿no? Porque tenemos que estar, como les decía hace un momento, con mucha actitud, con ganas de leer, concentrados, ¿no? Así vayamos a la especialidad que vayamos, en San Marcos tenemos que leer mucho.
Entonces, si es que no estamos muy vinculados a esa práctica, tenemos que comenzar a vincularnos, ¿no? Y vamos a ver que esto nos va a dar también, ¿no? Un sendero, un camino para que podamos, ¿no? Ir ilustrándonos, no solamente de los cursos, ¿no? Materia de nuestro estudio, sino también de otra información, ¿no? Importante, ¿no? Que es necesario que ustedes también procesen, ¿no? Actualmente vivimos, ¿no? Unas situaciones complejas, ¿no? Este contexto nacional, internacional, requiere que ustedes también vayan tomando conocimiento, vayan leyendo diferente información, ¿no? Porque es importante, ¿no? Es importante. Y muchas de esas informaciones de acontecer local, nacional, ¿no? Contenidos diversos, literatura, tecnología, es decir, esas lecturas, ¿no? Muy bien preparadas, muy bien seleccionadas, ustedes las van a tener también en estos textos. Entonces, vamos aprovechando un poco todo eso. Vamos a ver el modelo DECO. El modelo DECO radica en contextualizar una situación problemática para poder razonar su posible solución. DECO es el acrónimo formado con las palabras destrezas cognitivas. El modelo DECO ha sido implementado en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios en el estudio de una carrera profesional. Entonces, nosotros a lo largo del ciclo vamos a desarrollar este modelo DECO. Pues bien, el día de hoy teníamos que ver los textos, la tipología de textos, ¿no? Que nos van a acompañar durante todo el ciclo y es lo que vamos a encontrar también en los exámenes, ya sea de la pre o los exámenes de admisión. Y bueno, dentro de esta primera tipología vamos a comenzar con el texto lineal. Estos textos lineales desarrollan un tema central y una idea principal, es decir, son orgánicos, ¿no? Mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente. Entonces, estos textos lineales prácticamente son textos en donde vamos a encontrar solamente una secuencia de palabras y bueno, los signos de puntuación de rigor, porque sin los signos de puntuación no podríamos comprender un contenido, ¿no? Es decir, solamente texto. A eso se le llama texto lineal. Este tipo de texto se distingue por ser principalmente informativo, ¿no? O sea, el propósito de este tipo de textos tiende a ser informativo, es decir, pues entregar datos, dar información. Em, Simplemente hago la diferenciación con otros tipos de texto, como por ejemplo el texto argumentativo, ¿no? El texto crítico, este texto netamente persuasivo, o sea, tienen otro fin. Pues bien, este tipo de textos lineales tienden simplemente a informar, a dar conocimiento, ¿no? A dar datos sobre algo, ¿no? Em, y su complejidad depende a veces de la temática que se apreste a abordar. Efectivamente, les decía hace un momento, en este curso de habilidad verbal, como vamos a tener que practicar con diferentes textos, bueno, acá hay una variedad importante de contenidos. Tenemos textos sobre historia, textos sobre geografía, sobre botánica, sobre actualidad, sobre historia. Es decir, hay una riqueza importante en los textos que también ustedes tienen que aprovechar, ¿no? Ir tomando esa información porque va a formar, ¿no? Parte, ¿no? De lo que llamamos, pues, nuestra cultura general
nos va a recordar algunos aspectos porque van a haber algunos fragmentos seguramente también de historia, de literatura, ¿no? Del acontecer actual, ¿no? Político, nacional. Es una mixtura en los contenidos y eso enriquece también el curso, ¿no? Porque nos permite ir practicando y también ir aprendiendo. Ahora, estos textos pues van a diferenciarse notablemente. No va a ser lo mismo leer de repente el fragmento, ¿no? de un cuento, por ejemplo, ¿no? Que podría presentarse, ¿no? Lo pongo como ejemplo simplemente, que de repente leer un texto de contenido filosófico, de contenido científico. Hay una diferencia. Seguramente este fragmento de cuento podría ser, bueno, muy fácil digerido, ¿no? Fácil. Vamos a leerlo rápido y lo vamos a comprender, quién sabe, muy pronto todo, porque tiene ese componente narrativo, descriptivo, que muchas veces nos ayuda a la concentración, muchas veces, ¿no? Los otros tipos de textos son un poco, pues, más cognitivos, ¿no? Más complejos, más densos por la naturaleza misma de los temas que tratan, ¿no? Un texto filosófico, un texto científico. Entonces, estos textos exigen, ¿no? Mayor concentración, ¿no? Desde el inicio del contenido. Y bueno, ahí viene también la diferencia en cuanto a la complejidad que vamos a tener también en los diferentes contenidos. Acá tenemos un ejemplo de texto lineal, ¿no? Lo que habíamos dicho es un texto compuesto por grafías, ¿no? Y signos de puntuación, es decir, puro texto, ¿no? Tal como lo ven acá en dos columnas. Y bueno, la otra característica que acabamos de ver es que generalmente tienden a ser únicamente informativos, ¿no? Es decir, no tienen otro propósito que entregar datos. Pues bien, este texto lineal, llamados también continuo, ¿no? O sea, se le llama a este texto lineal, se le llama también continuo o clásico, tiene esos nombres, texto lineal, continuo o clásico. Este texto fue el eje de la evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante mucho tiempo. Por tal razón se le considera como un texto base y canónico, ¿no? Es decir, a través de este tipo de texto de contenido puro, muchas veces solamente ese tipo de textos fue tomado como característica en los exámenes de admisión. Por lo tanto, ahora se le mantiene, ¿no? Y se le reconoce pues como un texto clásico, como un texto base y canónico. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a pasar a la aplicación. Tenemos aquí a continuación un fragmento, un ejemplo de texto lineal. Lo que vamos a hacer a continuación es leerlo. Todos ustedes van a leer en silencio este texto que estoy mostrando en estos momentos. Y después de unos minutos, unos pocos minutos les voy a dar para que lo lean. Voy a ponerles en la siguiente diapositiva las preguntas para ver cómo estamos, ¿no? Estamos en una semana, una primera semana de diagnóstico, de autoevaluación, para que vayamos midiendo. ¿Listo? Entonces, unos minutos para que lean este ejemplo de texto lineal y seguidamente pongo las preguntas. Vamos leyendo en silencio, apaguen sus micros, leamos con atención, retorno en unos minutos.
Muy bien, tenemos acá dos preguntas. El tema central del texto versa en... Y la otra pregunta, la idea principal del texto es sobre... A ver, chicos, si tienen la pregunta, la respuesta, abren el micro. Bueno, Miss, yo en lo personal pienso que sería la B, las ventajas de las clases virtuales. Yo también la Ok, B. muy bien. El tema central del texto versa en muy bien. Muy bien, quienes han intervenido. B, las ventajas de las clases virtuales. Claro, porque acá en el texto estamos viendo que centralmente se va hacia eso, ¿no? Es decir, que a partir de la pandemia y luego también de la aplicación de esta encuesta, ¿no? Bueno, se va reportando que digamos, hay una ventaja en el sentido, como claramente nos dice, de que los estudiantes, un 50%, que es muy importante, encuentran una ventaja por esta vinculación también natural que tienen los jóvenes, ¿no? Hacia lo virtual. Para ustedes esto es muy sencillo, ¿no? Y por otro lado, aparte de esta vinculación, esta conexión, esta posibilidad de ir encontrando, ¿no es cierto?, otras opciones y otros recursos dentro de la virtualidad, también permite adaptar, ¿no? Nos dice esto, este estudio virtual con otras actividades, ¿no? Familiares, particulares, trabajo, es decir, ya con otras actividades. Y la otra ventaja nos dice también, ayuda muchísimo en, digamos, en este tema de ahorro, ¿no? Significativo en lo que son gastos, pues pasaje, tiempo sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos para la primera pregunta respuesta B. Segunda pregunta, la idea principal del texto es sobre... ¿Casa? Sí. Ok, muy bien. Efectivamente, los beneficios de la modalidad virtual, ¿no? Según, ahí tienen las respuestas, según un estudio efectuado, ¿no? A alumnos en línea. Vamos a ver la otra semana, que comenzamos ya con tema central, idea principal, que si bien es cierto hay una diferencia entre ambas preguntas, también hay una vinculación, ¿no? Ahora que todavía no hemos entrado en la teoría, veo que lo han desarrollado muy bien. El tema central, bueno, ¿de qué trata el texto? De las ventajas de las clases virtuales. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea esencial? Bueno, los beneficios que nos muestra esta modalidad, según reporta pues un estudio, una investigación realizada en Lima, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a las otras preguntas. Pregunta 3. ¿Es incompatible aseverar que la educación virtual? Y la otra, si la pandemia nunca hubiera ocurrido, la enseñanza virtual, a ver, igualmente, abren el micro cuando tienen la respuesta. Perjudica la dieta del La estudiante. C. La C, Miss. Muy bien, Perjudica la es incompatible, muy bien chicos, es incompatible aseverar que la educación virtual sería la C, perjudica la dieta del estudiante, bueno, no. Sin embargo, vemos que la A y la B son compatibles, ¿no? Relación a ordenador y educandos, eso es compatible. B, ayuda a economizar dinero y tiempo, es compatible. Lo que no es compatible, ¿no es cierto?, es el punto C, que perjudica la dieta del estudiante. Bueno, no va en esa línea. La siguiente pregunta, si la pandemia nunca hubiera ocurrido, la enseñanza virtual... La B sería descartada como una opción La B, por los Miss. estudiantes. Muy bien, chicos.
alternativa B. Sería descartada como una opción por los estudiantes. ¿Y por qué sería descartada por los estudiantes? Porque no hubiésemos pasado esa experiencia, ¿no? O sea, no solamente hubiese sido descartado por los estudiantes, sino prácticamente por todos, ¿no? Porque se nos obligó prácticamente esta situación lamentable de la pandemia a buscar una forma de poder salvar, ¿no es cierto?, estos procesos de formación en distintos niveles, ¿no? Entonces, muy bien, la respuesta sería alternativa B. Muy bien, entonces eso es lo central, lo principal ahora para lo que es lo que vendría a ser la parte teórica de los textos lineales. Vamos a pasar a compartir ahora la separata para ingresar al desarrollo de la misma. Muy bien, toda esta parte ya la hemos visto en el PPT y nos vamos a quedar con esta última parte, ¿no? Que nos dice los textos, estamos acá, la otra parte ya la hemos visto. Los textos que conforman la evaluación de la comprensión lectora en el aula son los siguientes. Acabamos de ver el texto continuo, ¿no? Texto lineal o texto clásico, ¿no? Que es lo que hemos explicado en el PPT. Texto continuo, texto lineal o clásico, así se le llama. Pues bien, hemos visto que estos textos son eminentemente informativos. Nos entregan datos, información, no tienen otro propósito que entregarnos datos. Muy bien. Y hemos visto también que tienden entonces a lo informativo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver, más adelante voy a ir haciendo la indicación cuando lleguemos los otros tipos de texto. Vamos a ver más adelante el texto mixto, el texto dialéctico y el texto en inglés. Esos 4 tipos de texto, ¿no? Es lo que nos va a acompañar durante todo el ciclo, ¿no? Y es lo que ustedes van a encontrar en los exámenes. Entonces, la idea de esta sesión de hoy es presentar esos tipos de texto, ¿no? Pues bien, ya hemos visto la teoría del texto continuo. Más adelante, en el desarrollo de la separata, veremos los otros 3. Vamos a pasar entonces, ¿no?, al texto número 1, porque fíjense, acá viene la parte teórica del texto lineal, que ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a pasar al ejercicio ya. Texto número 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a apagar los micros todos, van a leer en silencio el texto y van a responder las 5 preguntas. Siempre tenemos 5 preguntas, ¿no? Y repito, este es un proceso simplemente de diagnóstico, de autoevaluación, porque en el fondo la sesión de hoy corresponde únicamente a la presentación de tipos de texto. Pero bueno, aprovechemos en autoevaluarnos. Entonces, por favor, vamos comenzando con la lectura y el desarrollo de las preguntas de este texto 1. Retorno en unos minutos. Adelante, chicos. Cierren los micros.
Muy bien, chicos, vamos viendo entonces la resolución de este primer texto. Pregunta 1 nos dice, el texto principalmente versa sobre... La letra C, Miss. La C. Muy Miss. bien. Alternativa C. Las causas que suscitan que Lima sea considerada la ciudad con más congestión vehicular en la región latinoamericana y la búsqueda de soluciones contra el problema de tránsito. Efectivamente, vemos que el autor hace eso, ¿no? Poner en evidencia a través de un informe que la capital del Perú tiene el más alto nivel de congestión vehicular. Esto comparado pues con el de las demás ciudades de Latinoamérica, ¿no? Además, vemos también que el autor, bueno, además de describir lo que origina el problema, bueno, también propone algunas soluciones. Muy bien. En la pregunta número 2 nos dice, en el texto el verbo arreglar puede ser reemplazado por... La C. Solucionar. La C. Ok, Solucionar, muy Miss. bien, Solucionar. muy bien, chicos. Alternativa C, solucionar. Y es que semánticamente el término en el texto hace referencia a la búsqueda de soluciones en contra del problema, pues, que ocasiona la congestión vehicular. En la pregunta número 3 nos dice, es incompatible aseverar con el texto que la causa de la congestión vehicular... La A. La letra C. Alternativa A sería en este caso, ¿no? Está determinado por el número de automóviles que circulan en las vías, incompatible. Y es que el autor asevera que existen varios factores, no solamente uno, existen varios factores que ocasionan el embotellamiento, ¿no? Y bueno, rechaza pues que una sola de ellas sea la cantidad, ¿no es cierto?, de automóviles, ¿no? Por eso es incompatible. Fíjense, vámonos dando cuenta también de por qué. A veces con esto nos ponen un distractor, ¿no? Es decir, en el texto nos ponen que son varios los factores, ¿no?, que ocasionan determinado problema y en las respuestas nos ponen de repente solamente uno, la solución de un problema. Y bueno, no es solamente, digamos, atender, ¿no?, uno de estos factores, sino en este caso todo. Por ahí dijeron la alternativa C, ahí nos dice sea la escasa realización de un sistema integral verdadero de semáforos. Bueno, en este caso no sería específicamente por lo que no está totalmente relacionado, ¿no?, con el texto. Siempre, y esto lo vamos a ir viendo paulatinamente, la respuesta tiene que estar muy vinculada, ¿no?, con el tema, lo más vinculado con el tema, ¿no?, con el desarrollo de lo que se nos dice en el texto. Y bueno, en este caso, bueno, marcamos la alternativa A porque es incompatible, ¿no? Muy vinculado, obviamente, a lo que se precisa en el texto. Pregunta número 4. ¿Se colige de la lectura que la saturación del tráfico en las personas? La D. Genera un efecto negativo. La D, Miss. La D. Muy bien. Alternativa D de dado. ¿Genera un efecto negativo a nivel psicológico? Efectivamente. Ahí el texto afirma que la congestión vehicular altera emocionalmente a la gente. Es decir, origina un daño a su salud mental, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta número 5. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones únicamente instalara nuevos semáforos en gran parte de la capital y realizara mantenimiento a otros que están viejos y malogrados, entonces... La D. La D, Miss. ¿D de dado?
¿Dado? ¿Están diciendo dado? Lo que pasa es que a veces se Enano. confunde. La Ok, D. La sería E. enano, ¿no? Enano sería la respuesta. Seguiría el problema de la congestión vehicular por falta de voluntad política. Fíjense, la lectura nos dice que es indispensable toda solicitud que se hace a nivel político, ¿no? A saber, pues, la señalización, la semaforización, la remodelación del diseño, entre otras. Pero no solo basta, ¿no? Con lo que les decía hace un momento, con una sola, con solucionar una. No basta con una, ¿no? Es una mixtura, es una relación de varias cosas que hay que atender. Por otro lado, las autoridades competentes, bueno, no toman cartas en el asunto. Resolver, pues, este gravísimo problema vehicular. Por eso tenemos frente a la situación, porque en esta pregunta 5 nos ponen una situación hipotética, sí nos dicen, ¿no? Si es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones únicamente instalara nuevos semáforos, bueno, no basta eso, pues, porque son varios problemas vinculados, ¿no? Que tienen que ver con este problema de congestión, de embotellamiento vehicular, o bueno, como se le denomine, ¿no? Entonces, no basta con solucionar uno, hay que atender, ¿no es cierto?, en concreto todos. Muy bien, vamos a pasar ahora a comprensión lectora. Hacemos lo propio, muy concentrados, leemos y resolvemos este siguiente texto. Cerramos los micros. Adelante, chicos. Profesora, una pregunta. Sí, adelante. En la alternativa E de la anterior pregunta menciona que hubo falta de voluntad política, pero si hubo voluntad para colocar semáforos, entonces eso no se contradice. En la pregunta 5. Sí. Seguiría el problema de la congestión vehicular por la falta de voluntad política. Claro, es que, ¿qué nos dice en la pregunta? Si el Ministerio de Transportes únicamente instalara nuevos semáforos en parte de la capital y realizara mantenimientos, es decir, como les acabo de decir, seguiría el problema porque, digamos, las autoridades competentes no toman cartas en el asunto. Es decir, para este tipo de pregunta, ¿no? Esta situación hipotética y atendiendo a las alternativas es lo que mejor calza, ¿no? En este caso, como les decía, la lectura nos dice que es indispensable, ¿no? Que toda solicitud que se hace a nivel político, ¿no? Todo, señalización, todo lo que hay que hacer, ¿no? Semaforización, etcétera, se dé. Pero no basta con solucionar una sola de ellas. Pues fíjense lo que nos están poniendo en el planteamiento de la pregunta. En el planteamiento de la pregunta, ¿no? Nos están enfatizando como que únicamente se instalara semáforos en gran parte de la capital y se realizara mantenimiento a otros que están viejos y malogrados. Solamente esas dos cosas. Bueno, solamente esas dos cosas no basta. Y esto tiene que ver, ¿no?, con la voluntad política, porque quienes implementan, ¿no es cierto?, una gestión, en este caso, para solucionar el problema del embotellamiento, es, bueno, la autoridad competente. Y si no hay autoridad competente que gestione eso, bueno, no haríamos nada solucionando dos aspectos. No sé si te respondí discúlpame, no puedo ver tu nombre, estoy en pantalla completa, no sé si te respondí, Sí, gracias. no sé si quedó más claro. Sí, está porque, bien, gracias. Ya, ¿porque habías marcado tú alguna otra respuesta? No, se lo marqué la E, solo que tenía esa duda de la voluntad política. Claro, es que se requiere, cuando hay voluntad política, hay una visión integral, o sea, hacia eso vamos, ¿no? Es decir, muchas autoridades a veces
tenemos un gran problema que tiene que ver con 5 aristas, lo pongo de esa manera, y digamos cogen una arista, engañándonos como que va a haber solución, y no es así, pues, ¿no? Para solucionar un problema hay que ver todas las aristas que tienen que ver con ese problema para que se solucione. Si cogen uno, no hacen nada, ¿no? No hay voluntad política, porque se supone que estas autoridades, saben, pues, ¿no? Entonces es simplemente un engaña, muchachos. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es comprensión lectora. Igualmente, repito, cerramos los micros unos minutos y retornamos. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, vamos comenzando el desarrollo del mismo. Pregunta 1 nos dice, el tema central del texto es sobre... La a ver, revisamos, por favor. La B, Miss. La B, Miss. La C. La C. Oh, a ver, ¿qué dice? Muy bien, alternativa C. El tema central del texto es sobre las consecuencias de la estrategia de seguridad ejecutado en El Salvador frente al crimen organizado. Efectivamente, vemos aquí que, no puedo mostrar las 5 claves. Bueno, el autor menciona que la estrategia de seguridad ejecutada por Bukele tiene numerosas implicancias, ¿no? A saber, bueno, un régimen excepcional, ¿no? Uno de los países del mundo con menos homicidios, ¿no? Arrestos a pandilleros e incluso gente inocente, es lo que nos dice, ¿no? Críticas de organizaciones internacionales, etcétera. Todo a causa de su oposición contra la criminalidad. Entonces, más allá de lo que algunos me habían mencionado, alternativa A, bueno, el éxito del régimen excepcional no va tanto por ese lado, ¿no? B, reclamos de las organizaciones internacionales, bueno, no es lo único, ¿no? Porque también hay inocentes en la cárcel. Entonces, lo que es como tema central son las consecuencias, las diferentes consecuencias. No solamente reclamos de organizaciones, no gente injustamente presa, no inocentes presos, sino todo lo que ha generado, no esta estrategia de seguridad, no que se está ejecutando, no en El Salvador, bueno, frente al crimen organizado. La respuesta es la C. En la pregunta número 2, en el texto la palabra excepción denota La A. A. Dedo. La A, Miss. Dedo. D. La B. Bebé. La B. Ok, sería alternativa B. Muy bien. Limitar la libertad. Y es que este término en el texto hace referencia a que restringe, a que limita la libertad de los sospechosos, ¿no? Ya que los arrestan sin ninguna prueba o una orden del juez. Es decir, basta que tengan una idea, una probabilidad no comprobada, una probabilidad, una sospecha de que alguien, ¿no es cierto?, es, digamos, criminal, ¿no? Inmediatamente está arrestado, ¿no? Entonces, eso restringe, obviamente, ¿no? La libertad de personas, ¿no? Como cualquier otra persona que, bueno, tiene que ser libre, tiene que gozar de su libertad, a no ser que se pruebe lo contrario. Ahí basta una sospecha y uno está preso. Por eso, una de las consecuencias negativas es que hay muchos inocentes presos. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Es incompatible con el texto afirmar con respecto a la declaración de Ignacio Cano que... Dedo. La D. La D. Muy bien. Alternativa D de dado. La vulnerabilidad de la presunción de inocencia es usual en una democracia totalmente incompatible. La D de dado es incompatible, que es lo que nos pide la pregunta, ¿no? Y es que el texto afirma que restringir, ¿no? Y por otro lado, fundamentalmente el hecho de quebrantar, ¿no? Infringir, en este caso, la presunción de inocencia,
bueno, sería una práctica totalmente antidemocrática, ¿no? Puesto que incumplen los derechos básicos, ¿no? Redactados en la Constitución, que, bueno, sobre todo resaltan, ¿no? Y valoran términos de democracia, de respeto de los derechos humanos. Entonces, esa simple, digamos, quebrantamiento, ¿no es cierto?, del derecho de una persona, ¿no?, de su libertad, ¿no?, y apresarla y, bueno, lo que fuera, es una práctica totalmente antidemocrática, porque, repito, por la pregunta anterior que va en ese sentido, basta una sospecha y uno ya está preso. Basta un rumor, que el rumor muchas veces es un rumor, ¿no? Y uno puede estar preso. Entonces, eso atenta, eso va en contra, ¿no?, de lo que se sustenta, pues, en las constituciones de los países, ¿no?, que dicen, bueno, estar en el marco de los derechos humanos. Uno puede ser acusado, bueno, cuando se le pruebe, ¿no? Ahí sí, estoy con todas las pruebas, ¿no? O con una orden de un juez, bueno, ahí sí. Pero acá se quebranta absolutamente todos esos derechos fundamentales. En la pregunta número 4, se desprende de la lectura que las personas que fueron liberadas después de ser arrestadas por el gobierno de Bukele, Avión. Avión. La Avión. ¿no es cierto? Mira, esto corrobora lo que vamos explicando en las preguntas previas. Es decir, ¿por qué se les liberó luego? Porque demostraron en el proceso judicial ser inocentes, ¿no? La lectura, ¿no?, asevera que las autoridades judiciales de El Salvador admiten, ¿no?, la imprudencia cometida contra las personas que no tenían culpa de nada. Es decir, que estos probaron, pues, su inocencia. Entonces, fíjense, hay que ubicarnos también en esa situación, que porque tienen sospechas vamos presos. ¿Y cuánto tiempo estamos presos? ¿No? Entonces, bueno, si bien es cierto, hay un éxito en esta estrategia, ¿no? Es decir, ha bajado la criminalidad y todo lo demás, hay que tener en cuenta también, digamos, estos aspectos, ¿no?, colaterales, ¿no?, que en todo caso afectan a muchas personas, ¿no?, inocentes, afectan inclusive su buen nombre incluso, ¿no? En la pregunta 5, ¿no?, que es una pregunta situacional, ¿no?, nos dice, si en el Perú se implementara el modelo Bukele para luchar contra la criminalidad en el país, entonces, Casa. muy bien, muy bien. Esa mis. Alternativa C. Podría establecerse un gobierno de carácter excepcional. Y es que el autor asegura que Bukele estableció medidas justamente para afrontar estos problemas criminales, ¿no?, que atravesaba El Salvador. Y una de esas medidas, ¿no?, fue declarar, pues, un régimen de excepción. Este régimen de excepción, ¿no?, generó, pues, que implementara varios cambios, ¿no?, que lo llevara también, hay que reconocer esto, a consecuencias buenas, en el sentido que se bajó la criminalidad, ¿no? Esa es una consecuencia buena, pero también a consecuencias, en todo caso, no tan buenas, porque ya acabamos de ver en las preguntas anteriores, ¿no?, gente inocente no solamente ha estado encarcelada, sino ha tenido que llevar todo un proceso, con todo lo que implica un proceso judicial, para demostrar ser inocente, ¿no? Cuando uno va a la cárcel es porque se demostró que uno es culpable. Entonces, hay que ver, ¿no? Hacia eso va esta lectura, bueno, esos pro y esos contra, ¿no? Justamente que
tenemos que leer o entender, ¿no? Frente, por ejemplo, a esta situación, ¿no? De estrategia de gobierno de Bukele. Muy bien, vamos a pasar ahora a la sección B, a la separata B, y tenemos a continuación el texto 1. Bueno, vamos a darnos cuenta que en este texto 1 tenemos, fíjense, dos textos continuos, texto 1, ¿no? Y texto, en este caso, texto B, ¿no? Pues bien, cuando tengamos en las separatas así dos textos separados por un título, como estos, texto A y luego otro texto B, implica que estamos dentro de la otra clasificación de tipología de textos. A estos textos se le denominan textos dialécticos. ¿Y qué es un texto dialéctico? Un texto dialéctico es un texto que toma un tema polémico. Ustedes saben que un tema polémico es un tema que genera controversias y de alguna manera vamos a tener gente que apoya y gente en contra. Por ejemplo, la implementación de la pena de muerte en el Perú para caso de violadores. Ese es un tema polémico. Va a haber gente que está a favor de la implementación de la pena de muerte en el Perú para caso de violadores y la gente que está a favor va a tener sus argumentos. Pero hay otra gente que está en contra y también tiene sus argumentos. Bueno, esto lo pongo de ejemplo. Este tema polémico que genera pues posturas contrarias a favor y en contra es lo que se presenta en estos textos dialécticos. Es decir, tanto el texto A como el texto B van a abordar ese mismo tema polémico, el mismo tema polémico. Solamente que el autor del texto A, por ejemplo, va a estar a favor de ese tema polémico, ¿no? Y nos va a dar sus razones, y el texto B de ese mismo tema polémico va a estar en contra y nos va a dar sus razones. Entonces, en eso consiste el texto dialéctico, que es, repito, la segunda tipología de texto que comenzamos a ver ahora. Entonces, cuando tengamos estos dos textos, así como los vemos, ¿no? Separados por títulos, texto A, texto B, ya sabemos que es un texto dialéctico. Y eso implica que desde que comencemos la lectura del primer texto, tratemos de identificar cuál es ese tema polémico. Y ese tema polémico lo vamos a poder identificar a partir de la posición que asume el autor. Cuando de una u otra forma nos va a decir, seguramente en las primeras líneas, que está a favor o que está en contra de, viene el tema. Entonces, ahí identificamos el tema, muy vinculado a la posición. Lo mismo vamos a hacer cuando lleguemos al texto B. Comenzamos a leer el texto B y vamos a ver en algún momento que igualmente el autor nos pone su posición a favor o en contra vinculado al tema, porque cuando yo digo estoy a favor de o estoy en contra de, tengo que decir a partir de, mejor dicho, tengo que indicar cuál es el tema. Entonces, hay que estar muy atentos a eso. Y después que identifiquemos, conforme leemos el texto, el tema polémico, hay que ir marcando, chicos, siempre hay que ir subrayando cuáles vendrían a ser esos razonamientos, esos argumentos para defender su posición a favor o en contra. Y lo propio hacemos con el texto B. El hecho de identificar el tema polémico y la posición del autor a favor o en contra y los argumentos, ¿no? Por el tamaño del texto, generalmente van a ser 3 argumentos, ¿no? A favor o en contra. El hecho de ir marcando esto nos va a ayudar muchísimo, chicos, ya cuando pasemos al desarrollo de las preguntas. Entonces, no perdamos el tiempo. Vemos un texto de esta naturaleza, ya sabemos, tema polémico. Hay que estar muy atento a identificar el tema polémico,
¿no? Si está a favor o en contra y su razón. Eso ya lo vamos marcando, ni bien vamos leyendo. Lo mismo con el texto B. Y vamos a estar ya con elementos importantes para pasar a desarrollar las preguntas. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces la aplicación, ¿no?, de las preguntas para este primer texto de tipología denominada dialéctica. Vamos a leer y a responder texto A y texto B. Adelante, chicos, apagamos micros.
Muy bien, chicos, vamos viendo la resolución de este texto. Pregunta número 1. Nos dice, el tema central que discuten ambos textos trata sobre... El origen del La Ollantay. El origen. Letra A. el alegato. La D. Ok, la respuesta, muy bien, es D. alternativa D de dado. El origen del drama Ollantay. Vemos que el texto A afirma que Ollantay tiene un origen autóctono, mientras que, ¿no? Es decir, autóctono en el sentido de que fue elaborada en el periodo incaico, ¿no? Eso es lo que nos dice el autor del texto A. Mientras que el autor del texto B asevera que la obra fue compuesta cuando los españoles dominaban en el territorio de los incas, ¿no? Entonces, efectivamente, ambos autores discuten sobre el origen. Uno dice que es incaico y el otro español, ¿no? Con raigambre española. Ese es el tema polémico, el origen del drama de Ollantay, ¿no? Entonces, un autor nos dice es de origen incaico, el otro tiene raigambre española. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Con qué cerramos estas líneas, estos espacios en blanco? ¿Qué marcaron? Avión. A ver, por ahí nos dicen avión, ¿qué otra Enano. alternativa hay? La E. Enano. Ok, La E. alternativa E sería más específico, ¿no? Ahí en el texto A, la palabra desfigurar hace referencia, ¿no? En el cambio que ha tenido algunas palabras quechuas en un aspecto morfológico. Ahora, la frase del texto B, cuando nos dice por pluma entendida, bueno, se refiere a los especialistas en el campo de la literatura occidental, es decir, se refiere a un experto. Por lo tanto, tenemos alternativa E. En el texto, el verbo desfigurar puede ser reemplazado por alterar, mientras que la frase por pluma entendida denota experto, un especialista, un conocedor, ¿no? En el campo de la literatura, ¿no? Occidental. Muy bien, pregunta número 3. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la alternativa A y la alternativa E? Las dos son sinónimos. No, no son sinónimos, porque tenemos que ir en línea, ¿no? Deformar implica efectivamente cambiar algo, pero para mal. Estoy deformando algo. En la E, alterar implica cambio, pero no un cambio con connotación negativa. Repito, cuando se deforma algo, es que se cambia ese algo, pero hacia un aspecto negativo. Eso es deformar, ¿no? Cuando se dice alterar, bueno, alterar está yendo hacia otro lado, ¿no? Alterar implica en este caso un cambio simplemente, sin connotación negativa. Eso en relación a las primeras palabras. Luego, en relación a la segunda palabra, una cosa es ser hábil, ¿no? Es decir, ser rápido, ¿no? Con muchas destrezas, ¿no? Para varias cosas. Y otra cosa es ser un experto. Un experto es eso, es un conocedor, un especialista en algo. Yo puedo ser hábil para muchas cosas,
Yo puedo ser hábil para, de repente, hacer textos, yo puedo ser hábil para, no sé, desarrollar, ¿no es cierto?, contenidos, puedo ser muy hábil para bailar y un largo etcétera. Hábil, tengo habilidad. Otra cosa es ser un experto. Un experto es un especialista, un perito. No sé si quedó claro. Gracias. Ok. Muy bien, pasamos a la pregunta número 3. ¿Resulta compatible aseverar que en el teatro español del Siglo de Oro, Casa. muy bien, Casa, estaba Tenis. presente un personaje cómico? Efectivamente, ahí en la lectura se afirma que los personajes de Ollantay y Piquichaqui tienen similitud con los actores que representan, en este caso, al galán y también al burlesco, ¿no? Ahora, en las obras teatrales españolas es lo que se daba permanentemente, sobre todo en este periodo, ¿no?, denominado Siglo de Oro. Por eso la respuesta en este caso resulta compatible aseverar que el teatro español del Siglo de Oro, bueno, sí, estaba presente en un personaje cómico, ¿no? Porque no solamente presentaba, ¿no?, o representaban en este caso al tipo clásico que es el galán, sino también, ¿no?, y de una manera muy importante, ¿no?, en esa época, al burlesco, ¿no? Muy bien. Pregunta número 4. Se desprende del texto A que la mayoría de los argumentos expuestos por José Barranca están... Barco. La C. Muy bien. Barco. La B. Muy bien. Sustentado desde un aspecto lingüístico. Efectivamente, el autor presenta varios argumentos sustentados en la lengua que hablaban los incas, ¿no? Incluso hace un trabajo comparativo con la forma actual de la lengua. Y bueno, de esta manera, pues, hace un estudio desde diferentes aristas, desde diferentes ángulos de la lingüística. Por eso tenemos respuesta B de bueno. Pregunta número 5. Si se demostrara que la obra Ollantay fue compuesta después de la llegada de los españoles, entonces... Elefante. Muy bien, muy bien. E. Si se demostrara eso, nos ponen en esa situación, ¿no? La pregunta 5 nos saca de la lectura y nos pone en una situación. Si se demostrara que la obra de Ollantay fue compuesta después de la llegada de los españoles, es decir, quedaría demostrado de que no fue, digamos, desarrollada en la época incaica, bueno, entonces tendríamos alternativa E. Entonces los argumentos de Barranca carecerían de plausibilidad. Y es que José Barranca presenta la tesis donde afirma que Ollantay tiene su origen en el tiempo de los incas, ¿no? Entonces, si fuera el caso, ¿no?, que esta hipótesis de Ricardo Palma sea verificada, es decir, que Ollantay fue elaborada en la época de los españoles, bueno, estas ideas de Barranca, ¿no?, serían pues implausibles, ¿no? Ya sería implausible no sustentar o seguir sosteniendo esta tesis de que surgió en la época incaica. Por eso tenemos alternativa E. Ok, chicos, muy bien, vamos avanzando rápido. Tenemos el siguiente texto, texto número 2. Este texto número 2 nos remite a la otra tipología de texto. Este texto número 2 que vemos acá es un texto mixto. ¿A qué se le denomina texto mixto? Bueno, a un texto que contiene contenido, ¿no es cierto?, textual, como vemos acá, pero además también tiene un contenido visual. Cuando tenemos un texto mixto,
tenemos que dar valoración, o mejor dicho, debemos entender que cuando se refieren al texto, se refieren a un todo, tanto a la información textual como a la información visual. Es decir, el componente visual que fuera, foto, infografía, gráfico, es parte del texto, mejor dicho. Es decir, un texto mixto nos aclara una idea errónea que tenemos. La idea errónea que tenemos generalmente es que una parte visual, bueno, es algo insignificante, es un adornito al texto. No es así. Sobre todo no es así en textos orgánicos como los que se presentan. Es decir, este texto, por ejemplo, este gráfico de barras, ¿no? Que es lo que se ha escogido para representar esta información. Fíjense, a golpe de vista, nosotros ya mirando nomás sabemos diferencias numéricas, estadísticas, a golpe de vista. Imagínense esta información de acá procesada en texto. Esto mismo. ¿Caeríamos en qué? Caeríamos en monotonía, en redundancia, haríamos la cosa muy compleja, ¿no? Entonces, esta información, en lugar de haber sido procesada de manera textual, que no tendría sentido por lo que acabo de decir, está, digamos, presentada este aspecto informativo de manera visual. Cumple el propósito didáctico. Respecto a la parte de arriba, ¿no? Ahora que lo van a leer, sería implausible pues que lo presentemos en dibujo, en gráfico. No podría hacerse. En otras palabras, lo que se presenta en texto es porque es pertinente. Va a ser claro, va a ser lógico, es pertinente. Lo que se presenta en imagen es porque también cumple ese propósito. Esto es mejor presentarlo en dibujo porque nos va a decir más. A veces el texto tiene limitación informativa y tiene más claridad informativa, es más didáctica a veces la imagen. Por eso, cuando uno va a desarrollar un contenido orgánicamente, tiene que ver qué parte va en texto, ¿no es cierto? Y de repente que otra parte, si es que es factible, de repente podemos usar una infografía, un gráfico de barras, una foto que ayude, porque esta información es parte del texto, continúa el texto. Entonces, tenemos acá un modelo de texto mixto. Hay que estar muy atentos a las preguntas también, porque a veces se nos pregunta en el texto, es decir, solamente se refieren al texto, digamos, de contenido, a veces lo precisan bien en la pregunta, y en algunas otras preguntas nos dice, si nos vamos al gráfico, bueno, ya ahí nos mandan específicamente a uno de los dos, de las dos presentaciones. Pero si nos preguntan por el texto en general, se comprende que es todo. Muy bien, chicos, entonces vamos a aplicar las preguntas de rigor a este modelo de texto mixto. Vamos a leer y resolver texto número 2. Apagamos los micros, por favor. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Tanto el texto escrito como la imagen se complementan uno al otro en el texto mixto. Sí, sí, sí. Es decir, es lo que estoy diciendo. Es decir, lo que acabo de decir es que esta información textual nos da datos, nos da información. Esta información visual también nos da datos. Es lo que acabo de decir. ¿Por qué alguna se pone en texto y otra en gráfico? Por lo que les acabo de decir. En gráfico, sobre todo en este ejemplo, ¿no? A golpe de vista sabemos las diferencias. Cumple con este propósito de didáctica. Cosa que no podríamos hacer con esta parte de acá. Esto no lo podemos presentar en gráfico, ni en foto, ni... Entonces, de eso se trata. Todo texto e imagen viene a ser un solo texto. ¿Más o menos claro? ¿Te aclaré, niño? Sí, gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora sí. texto... Sí, adelante.
¿El texto mixto es lo mismo que textos discontinuos? No, el Oh, texto discontinuo es esto, ya, ok, gracias. ¿ya? Más adelante, digamos, en el desarrollo de los textos argumentativos, que viene más adelante, ya hacemos la diferenciación del texto discontinuo, ¿no? En este sentido es cuando tenemos separados, ¿no?, los textos por un pequeño título, ¿no? Entonces, este es un texto mixto. Hay que darle valor al texto y a la información. Muy bien, vamos entonces ahora sí a la lectura y el desarrollo. Adelante, chicos.
Hola chicos, ya estamos contra el tiempo, ya estamos con un minuto delante. Por favor, les pido que tomen nota de las claves. Pregunta 1, dado. Pregunta 2, bueno. Pregunta 3, enano. Pregunta número 4, casa. Pregunta número 5, avión. Y el último texto en inglés, por favor, tomen nota de las claves. Pregunta 1, enano. Pregunta número 2, avión. Pregunta número 3, casa. Pregunta número 4, casa. Y pregunta número 5, dado. Chicos, les agradezco a todos su atención. Nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Cuídese. Gracias, Miss. Hasta la próxima Gracias a clase. ustedes. Fuerte abrazo.